Revisión de oficio de un decreto de alcaldía, el número 2254 del 2015. ¿El qué? Bueno, la enmienda que va a presentar. El siguiente punto, ¿no? ¿Qué es el punto 3? ¿He leído bien? ¿El punto 3? Sí. Ah, vale. Tenéis que repartir la... Vale. ¿Lees tú el dictamen y él presenta la enmienda? Toma, repártela. Anda que, espérate, ¿tú le has dado al Partido Popular? La Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, celebrada en sesión celebrada el 22 de agosto de 2016, dictaminó favorablemente la propuesta con el siguiente resultado. EVA Podemos, sí. Ciudadanos, abstención. Partido Popular, abstención. Partido Socialista, sí. Izquierda Unida, sí. Déjame la moción que la lea y tú ya... Voy a pasar a leer la propuesta de alcaldía. Me comunica el concejal José María que tiene una enmienda. La voy a pasar a leer. Se ha repartido ya la enmienda a los diferentes grupos y luego explico el porqué de este decreto. La propuesta de alcaldía dice así: visto el decreto de alcaldía 2254 del 2015, de fecha 22 de septiembre del 2015, por el que se resuelve autorizar al jefe de la policía local, bajo la supervisión ulterior de la alcaldesa presidente, a disponer de los servicios de policía que estime oportuno, sin utilizar el uniforme reglamentario, el cual podría incurrir en la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1b de la Ley 3092 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Considerando el informe emitido por el técnico de personal en fecha 15 de marzo, así como el informe de la secretaria en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la revisión de oficio del acto indicado de fecha 16 de marzo del 2016. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del decreto de alcaldía número 2254 del 2015, de fecha 22 de septiembre del 2015, por considerar que se encuentra incurso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1b de la Ley 3092 de 26 de noviembre. Segundo, notificar a los interesados para que en el plazo de 10 días hábiles presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias. Tercero, una vez finalizado el periodo de información pública, trasládese a los servicios correspondientes para que informen las alegaciones presentadas y emitan propuestas de resolución. Hecho este, se solicitará dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía. Esta es la propuesta de alcaldía. El concejal presenta al señor Rivas una enmienda que pasa a leer y vamos al fondo. Bueno, la enmienda simplemente en el punto primero de este decreto, donde se dice iniciar el procedimiento de revisión de oficio del decreto de alcaldía número 2254/2015 de fecha 22 de septiembre del 2015, por considerar que se encuentra en incurso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1b de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y a partir de ahí pues añadir, la enmienda sería acordar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, dado que ello podría causar perjuicio de imposible o difícil reparación, de conformidad con el artículo 104 de la Ley 30/1992. Esa sería la enmienda
a añadir. A ver, sí, para antes de empezar el debate también aprobar la enmienda, bueno, pues comentar de qué se trata. Este fue un decreto que firmo yo para la dispensa del uniforme de la policía local, es decir, que determinados agentes de la policía local de Nerja no utilicen el uniforme en determinados momentos, en determinados casos, que eso sí venía regulado. Se veían muchísimas quejas por parte de, bueno, pues que había mucho top manta y todo eso, y se me traslada que, claro, que si van con el uniforme, pues salen corriendo y que es un problema. En diferentes municipios, la dispensa la puede otorgar el alcalde o alcaldesa. Entiendo que así se me hace un informe favorable por parte de la policía local en cuanto a que lo puedo otorgar yo, y así lo hago tal y como se dice en septiembre. Como me queda la duda, en el mes, está todo en el expediente, en el mes de febrero solicito a la secretaria que me haga un informe, porque no lo tengo muy claro. Me comenta que lo tengo que pedir en su delegación de gobierno, que cómo puedo proceder a la nulidad de mi decreto para hacerlo bien, pensando que se podía hacer como siempre, un decreto anula uno anterior, porque así lo hemos visto, bueno, así lo he visto yo siempre. En un informe de la secretaria dice que hay una doctrina mayoritaria en el que tiene que ir a pleno para que se pueda producir la nulidad de un decreto, y luego al Consejo Consultivo, es decir, unos cuantos meses podemos estar con ello. En el informe de la Secretaría General dice así, que hay doctrina mayoritaria. En fin, hay doctrina mayoritaria que dirá una cosa, hay doctrina minoritaria que dirá toda la contraria, pero para no alargarlo, entiendo que se debe hacer de esa manera y a pleno. Con fecha posterior, recibo de la subdelegación de gobierno, y empezamos, bueno, pues a tramitar en mayo del 2016, en el que el subdelegado de gobierno me dice que ha tenido, dice, con fecha 27 de abril 2016, ha tenido entrada en esta subdelegación escrito del Grupo Municipal del Partido Popular de ese ayuntamiento, donde se pone en conocimiento de este centro que el pasado 22 de septiembre, mediante decreto, se autorizó al jefe de la policía a disponer de los servicios de policía que estime oportuno, sin utilizar el uniforme reglamentario. Decreto del cual se dio cuenta en el Pleno de la Corporación el 29 de octubre del 2015. La subdelegación de gobierno me requiere para que en el plazo de un mes proceda a la anulación de ese acuerdo. Lo primero que teníamos, aún así, con posterioridad, no lo hacemos en el plazo de un mes, tenemos que traerlo a pleno y todo. Nos podía haber dado tiempo antes, pero la verdad es que no nos dio tiempo. Aún así, con posterioridad recibimos del Juzgado Contencioso Administrativo de Málaga una denuncia al Ayuntamiento de Nerja por la queja del Partido Popular, diciendo que, bueno, que hay un decreto sobre la dispensa del uniforme de la policía que puede ser nulo. La verdad es que, sin entrar en el fondo de si se pueden hacer alegaciones de la presunta nulidad, de que hay sentencias de audiencias provinciales en el que dice que es competencia del presidente, alcaldesa o alcalde de dar esa dispensa, no vamos a entrar en más problemas y simplemente le vamos a decir al contencioso que lo hemos pasado por pleno, que estamos esperando qué nos dice el Consejo Consultivo y nada más. Pero aún así, ha leído la enmienda el concejal. Desde ese momento que se nos notifica por parte del Contencioso Administrativo de Málaga que estamos incursos en un procedimiento, inmediatamente, a través de una nota de régimen interior, ese mismo día, se dice al jefe de la policía local que suspenda la dispensa de dicho uniforme hasta tanto se tenga ya sentencia del Contencioso Administrativo, pero esa dispensa tiene que ser oficial también en el Pleno para que no haya ningún problema. Y esta es toda la explicación que puedo dar. ¿Turno de intervención? ¿Grupo de Ciudadanos? No. El turno de Grupo de Ciudadanos. Como usted bien ha relacionado, en las distintas fechas
En septiembre... Aquí. Que digo que, como usted bien ha relacionado anteriormente en las distintas fechas, esto es un poco increíble, porque yo supongo que antes de tomar este tipo de decisiones hay que tener claro cuáles son las competencias de cada uno. En septiembre del año pasado se le autoriza el que no lleven uniforme, en septiembre se le concede, en abril se presenta la denuncia del PP y el subdelegado en mayo le manda el escrito diciéndole que tiene usted que dar marcha atrás a lo que ya había dicho antes, y ahora, un año casi después, lo que nosotros nos preguntamos es si se ha prestado ese servicio. Los policías municipales de Nerja han estado actuando sin uniforme. Se ha puesto en marcha ya la solicitud para hacerlo, aparte del contencioso, que no entendemos cómo se puede hacer un contencioso para, bueno, sus razones tendrán, desde luego no las conocemos, para dilucidar este problema, cuando creemos que es mucho más rápido pues hacerlo de los trámites preceptivos que establece el subdelegado del Gobierno, me imagino, en el escrito que le manda, porque tampoco lo conocemos, y de llevarlo de forma legal y de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente para este tipo de casos. Si es el subdelegado el que tiene que autorizar, pues que lo autorice o se le solicita, pero no entendemos cómo es posible que un hecho de este tipo tarde un año en solucionarse, y si se ha prestado el servicio o no. ¿El Grupo Popular? Sí, buenas tardes. Vamos a ver, este expediente que fue a comisión informativa, la misma, en el debate del mismo, solicitamos una documentación que a fecha de hoy seguimos desconociendo. Solicitamos precisamente ante este tema que nosotros entendemos grave, pedíamos a la presidenta de la comisión, se le solicitaban varias preguntas, como por ejemplo, si se seguía prestando dicho servicio de paisano a día de hoy, una vez que desde mediados de mayo fue notificado por la subdelegación del Gobierno a la Alcaldía Presidencia que en el plazo de un mes quedara sin efecto lo que resolvía en su decreto de fecha de septiembre. Se nos contestó que no se venía prestando ese servicio de paisano. Solicitamos, por tanto, que se incorporase para el Pleno, he dicho presidenta, no, estoy presidente, solicitamos que para el Pleno se incorporase el decreto por el cual la alcaldía comunicaba al jefe de la policía que quedaba sin efecto esos servicios de paisano tras la notificación de la subdelegación del Gobierno. Permítanme que le diga que nosotros tenemos información que hasta antes de ayer, es decir, después el mismo día de la comisión, hasta el mismo día de la comisión, se seguía prestando servicio de paisano, según la información que nos han facilitado algunos agentes de la policía local. Pero vuelvo a insistir que se nos muestre ese decreto de la alcaldesa dejando sin efecto comunicando al jefe de la policía que se queda sin efecto esa dispensa del uniforme. Pedíamos igualmente que se nos aportara una relación de cuáles son los agentes que han venido prestando ese servicio de paisano y cuáles eran las actuaciones que se habían llevado a cabo, porque como bien ha dicho la alcaldesa en su intervención, había muchas quejas por Tosmanta, siguen habiéndolas, pero le digo una cosa, señora Raval, los policías de paisanos, los agentes de paisanos, se han venido siempre llevando a cabo ese servicio en el municipio de Nerja. Y se ha venido precisamente atajando, en la medida de lo posible, esos Tosmantas, esa venta ambulante irregular que perjudica al comercio local a través de esos agentes de paisanos que han contado con la autorización del órgano que tiene las competencias para autorizar lo que es la subdelegación del Gobierno. Usted ha dicho que hay alcaldes que pueden otorgar esa dispensa. No. La propia secretaria en su informe concluye que, analizado ambos artículos, los que hace referencia en su informe, podemos concluir que el órgano competente para autorizar la dispensa de uniforme a los miembros de los cuerpos de la policía local es el gobernador civil. Todos sabemos que el gobernador civil ya no existe y que ese
cargo es el que ostenta el subdelegado del Gobierno. El propio informe del jefe de negociado de personal concluye diciendo que la dispensa de uso de uniformidad por la policía local del municipio de Nerja deberá ser autorizada por el subdelegado del Gobierno de la provincia. Y miren, a nosotros nos duele que el municipio de Nerja, que el ayuntamiento de Nerja tenga que llegar a este extremo, como bien se ha dicho aquí, casi un año después. Nosotros, cuando tenemos conocimiento de ese decreto, concretamente el 12 de enero, con 7 firmas de 7 concejales del Grupo Popular, pedimos información a la secretaria de si ese decreto que usted ha firmado se atiende, se ajusta a la legalidad o no, en base a lo que dicta la propia la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad. No hemos tenido comunicación ninguna. Tiempo. Curiosamente, una vez conocido esto por usted, pide información a la secretaria. No, perdone, ya le está diciendo toda la fecha. Ya cuando eso le digo que proceda a la revisión, a la nulidad por la revisión, pero es lo que bueno, voy a contestar primero a la pregunta del grupo de ciudadanos. Hasta donde yo sé, aquí está la nota de régimen interior de 29 de julio, en el caso que se esté realizando, proceda hacia la suspensión de la dispensa del uniforme hasta tanto se proceda a la nulidad del decreto 2254 del 2015 de 22 de septiembre, una vez finalizados los trámites administrativos preceptivos. Ya le digo que en febrero es cuando yo solicito, se da en septiembre, en febrero es cuando solicito la revisión de oficio. Ya le digo, ¿qué más me hubiera gustado a mí? Que como estos 20 años de atrás, un decreto hubiese anulado al anterior. Un decreto hubiese anulado al anterior. A mi entender, ¿qué se dice? Que se tiene que anular por el mismo órgano que lo dictó. Si se dicta mediante, a mi entender, que no es el mismo entender que la Secretaría General, a mi entender, si el órgano que lo dicta es un decreto, el órgano que lo anula es un decreto, pero como siempre ha ocurrido aquí, ¿qué dice la Secretaria? Que hay doctrina mayoritaria, que hay que ir al Consejo Consultivo y a pleno. Bueno, pues se lleva, si he cometido un error, lo he cometido, no hay problema. Ahora, ¿que me hubiera gustado que hubiese sido mucho más rápido? Naturalmente. Que repito, que me hubiese gustado que hubiese sido como siempre, naturalmente, un decreto anula el anterior. No se entiende así por la Secretaria General. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Que podíamos contestarle al contencioso con la jurisprudencia que tiene la Audiencia Provincial. Le podríamos contestar diciendo sí, que lo dice claramente, sí, la policía del municipio, en unas ocasiones se utiliza municipal, en otras ocasiones se utiliza local. No excede de las competencias dentro del propio municipio y no actúa sobre diferentes delitos castigados con el Código Penal, en fin, es competencia del alcalde o alcaldesa poder otorgar esa dispensa. ¿Que no se entiende así por la doctrina mayoritaria? Bueno, pues no se entiende así. ¿Que no nos vamos a poner ahora a discutir con el contencioso administrativo? No, simplemente, pues mire, usted quiere que lo anule, pues vamos a hacer todo el proceso. ¿Que hemos tardado un año? Y más que tardaremos. Porque el Consejo Consultivo tiene hasta 3 meses para contestar. Bueno, pues cuando nos conteste, pues ya está. En cualquier caso, ante la suspensión, aunque la suspensión la pido yo, se entiende que la suspensión no vale hasta que no se presenta en el Pleno de la Corporación, que por eso se presenta la enmienda. Todo tan fácil como que un decreto hubiera anulado el anterior, pero no pudo ser. No pudo ser. Que me está diciendo que hay gente que le ha dicho, que hay gente que hasta ayer o antes de ayer estaban con la dispensa del uniforme. Entiendo que es muy grave lo que usted ha dicho. Primero, porque está por escrito que se suspenda inmediatamente. Yo le rogaría, si no lo quiere hacer en público, que me lo diga a mí personalmente, qué agentes le han dicho que hay otros agentes que están con la dispensa del uniforme, puesto que eso no son las órdenes. Esas no son las órdenes. Y si hay agentes que están incumpliendo una orden. Me gustaría que, si no lo quiere decir en público, me lo diga a mí personalmente, porque entiendo que debo saberlo. Porque, entre otras cosas, aquí lo que se me comentó era que otros años se ha hecho sin autorización ni nada, que en momentos puntuales, pero bueno, como yo no me creo lo que me dicen, sino lo que veo. Entonces, como usted le ha dicho a algunos agentes que hasta antes de ayer estaban actuando sin uniforme, le ruego que me diga qué agente se lo ha dicho. Yo me haré
yo haré los pasos preceptivos para decirle al jefe de policía qué ha ocurrido con esto. Si es cierto que ayer, antes de ayer, había policía que no estaba uniformado haciendo su actividad, pues supongo que habrá que abrir un expediente, porque no es así. Pero si no es así, y no es cierto lo que le he dicho, le pido que por favor también me lo diga, porque es muy grave lo que acaba de decir. Es muy grave. Segundo turno de intervención. ¿Ciudadanos? ¿El grupo de Ciudadanos? ¿No? ¿Partido Popular? Vamos a ver, señora Raval, entiendo que no es grave lo que yo he dicho, sino grave que el jefe de la policía no haya atendido su petición, si es cierto que esa petición ha llegado al jefe de la policía. Y no tengo ningún inconveniente en pasarme por la alcaldía y decirle lo que sé. No tengo ningún inconveniente en decírselo porque es cierto lo que estoy diciendo. Y le digo una cosa, vuelvo al tema de antes. 12 de enero pedimos información por escrito a la secretaria con respecto a su decreto. Y usted es el 15 de febrero cuando se interesa por el tema, una vez que conoce dicha petición, dichas dudas que plantea el Partido Popular. Pero es más, el informe de la señora secretaria es de fecha 16 de marzo. El informe del jefe de personal, del negociado de personal, es del 15 de marzo. Usted no hace nada al respecto cuando le están diciendo que la competencia es de la subdelegación de gobierno. El 10 de mayo se registra en este ayuntamiento el oficio de la subdelegación del gobierno diciéndole que tiene usted que suspender dicho acto y que tiene un mes para anular lo que dice este acuerdo. Y usted no hace nada. Usted se ríe de lo que dice la secretaria, de lo que dice el jefe de negociado personal, de lo que dice la subdelegación del gobierno, por supuesto de las dudas que plantea el Partido Popular. Y no es hasta que se impone ese contencioso administrativo cuando usted no toma medidas, que fue en el mes de junio, cuando usted no toma medidas para atajar este problema, esta potestad que usted se ha tomado desatendiendo las propias leyes. Y le digo una cosa, preguntaba en la comisión informativa con respecto al número 2 del acuerdo, que quiénes son los interesados a los que hay que notificar. No se me supo contestar. Hoy se ha comunicado a través de la portavoz una información de la secretaria diciendo que son aquellos agentes que han prestado servicio de paisano. ¿Y qué ocurre con las personas que han sido sancionadas por esos agentes que están actuando nulo de pleno derecho? ¿Qué ocurre con esas personas? Para concluir, le digo, aquí está el 15, no hasta julio, el 15 de febrero, aquí está, hay una nota de régimen interior en el que digo, por la presente, ruego proceda a la revisión del decreto en el que se otorga la dispensa a la policía local. Es por este escrito por el que se empieza a mover toda la maquinaria, no espero al mes de julio, lo digo en febrero, no digan lo que no es. Yo en febrero ya digo que se proceda a la revisión de oficios. No he esperado a recibir ni nada de su delegación ni nada del contencioso. Su delegación se recibe en mayo y el contencioso se ha recibido en agosto. Yo lo digo en febrero. Así que no diga lo que no es. Luego, si quiere, en privado me dice los agentes que ha dicho que hay otros agentes que están actuando con la dispensa del uniforme y haremos las tramitaciones oportunas. Y con respecto a la relación, ya se le ha pedido a la policía que haga la relación de todos los agentes que han tenido la dispensa en este tiempo. Pero a ver, que yo les recuerdo, un acuerdo, un decreto no es nulo hasta que no se produce su nulidad. Procedemos, por tanto, a la votación. La enmienda sí la he explicado ya. La enmienda es para suspender la ejecución, porque si no, no vale tampoco. Es decir, lo que yo envío al jefe de la policía local de que se suspenda la dispensa tampoco vale. Tiene que ser aprobada también en pleno. Por tanto, hasta que no se apruebe dicha enmienda, por tanto, primero pasamos a votar la enmienda presentada, que es iniciar el procedimiento de revisión de oficio del decreto de alcaldía número 2254 del 2015, de fecha 22 de septiembre del 2015, por considerar que se encuentra en curso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1b de la Ley 3092. Y se acuerda aquí, esta es la moción que se traía y la enmienda es la siguiente: acordar la suspensión de la ejecución
del acto administrativo impugnado, dado que ello podría causar perjuicio de imposible o difícil reparación de conformidad con el artículo 104 de la 30/92. Primero pasamos a votar la enmienda que acabo de leer. ¿El grupo de EVA? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. A continuación, pasamos a votar la propuesta de alcaldía sobre la revisión de oficio del decreto ya referido, el 2254 del 2015, sobre la dispensa de uniformes a la policía local. ¿El grupo de EVA? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Queda aprobado por unanimidad. Muy bien.